Esa es la manera de comenzar Crazy, Crazy, Crazy. Queridos amigos, inicia 7F Plus, la otra política con todo el ánimo, bailando. Jueves, no te acobardes, por favor. 95.3 en la capital de los ecuatorianos, 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Manabís de mis amores, ¿qué más? ¿Y dónde alcanza la señal? Porque acá también llegamos en Imbabura y Cotopaxi, donde la cosa está bastante caliente. Mi nombre es su servidor Andrés Durán y conmigo, como siempre, Sofía Montoya. ¿Cómo estás? Dime cómo estás. Hola, muy ¿cómo bien estás? estoy, mi querido Andrés. Amigos, ¿cómo están en todo el país donde nos escuchan? Nos siguen también a través de nuestras redes sociales. Mucha gente conectada en esta mañana. Gracias por su fiel sintonía y por aportar también, por comentarnos, informarnos de lo que ocurre en distintos puntos a nivel nacional con el tema de las paralizaciones, de estas movilizaciones que al parecer pues han puesto una pequeña tregua, pausa, no sé la verdad cómo calificarlo, en este contexto de que el presidente de la República los ha invitado a los dirigentes de estas movilizaciones a conversar, pero después de que regrese de su viaje, de su feriado, después de eso van a poder conversar y parece que hay una aceptación por parte de las organizaciones sociales y estarían expeditas las vías durante este feriado, según se entiende. Así es que, bueno, creo que todavía hay mucho que esperar de lo que se pueda decir en estos días y también, pues, entender esas posiciones, ¿no? Pero sobre todo, decirle a la gente que es importante que tratemos de entendernos, de practicar esa empatía que significa ponernos en los zapatos de otros y pues tratar de sentir las necesidades que las otras personas están sintiendo. Acá en nuestro país, la verdad, no se ha dicho mucho de esto, no se ha hablado mucho del tema de la pobreza de nuestro país, que alcanza el 47% de personas que viven con menos de $90 al mes, un 14% de la población vive con menos de $50 al mes. No se ha hablado mucho de esto, que en realidad son las causas que le hacen a las personas movilizarse y querer exigir una respuesta, una alternativa, trabajo concreto, específico para que se resuelvan los problemas que los aquejan. Así es que, pues en todo caso, la invitación es a ser empáticos. Así es, bueno, hoy voy a hacer mutis yo, porque después dicen que hablo mucho, que no le dejo hablar a la señorita de mi lado derecho, que le censuro, que le pongo apodos, me dicen. Ya no voy a decir nada, entonces me voy a quedar callado hoy. No, tampoco. ¿Te parece si nos vamos con el pajarito azul? De una vez. Pongamos de la yapita. Mi querida Arepita, nos vamos entonces con el pajarito que más le gusta a la audiencia de Pichincha Comunicaciones. Que fluya. ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Bueno, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy? Pues en el contexto de las protestas y nuevamente referirnos a eso. ¿Qué es una protesta social? ¿Por qué la gente sale a la calle? ¿Por qué está también avalado en la Constitución el tema de la resistencia? Que ha sido el derecho al cual se han acogido y el cual han nombrado quienes han decidido salir a las calles a manifestarse, a decir cuáles son sus inconformidades con respecto a la política gubernamental, a la política pública, a la misma actuación de la sociedad en muchos casos. ¿Qué es la protesta social? Eso quisiéramos empezar por ahí, esta forma de expresión que tiene la ciudadanía, porque hay formas de expresarse, una de ellas es, por ejemplo, pues votando en un proceso electoral. Uno puede nombrar a sus representantes, ahí se está expresando porque ellos nos han dado una propuesta, un plan de acción, de campaña, nos han dicho en los 100 primeros minutos voy a resolver los problemas del país, por ejemplo. Entonces un número importante de la población dice pues yo voy a apoyar esa propuesta y le voy a dar mi voto y me estoy manifestando. Las elecciones son una forma de manifestarse, de expresarse libremente.
libremente, por ejemplo. La otra es también pues esta forma que han adoptado algunas organizaciones sociales, salir a las calles, hacer una marcha, una movilización pacífica en su mayoría, e incluso pues también generar estos puntos donde hay una resistencia que se evidencia a través de tapar vías y demás. Estas son las formas de protesta que tiene la ciudadanía. Y los políticos las han apoyado, sí, la mayoría de los políticos también las apoyan cuando no están en el poder. Ayer pues mencionábamos esto porque el señor Lasso, antes de ser presidente de la República, era muy abierto con el tema de las manifestaciones. ¿Ah, sí? Sí, no las aplaudía, decía que salga la gente a las calles. Tenemos dos videitos solamente para poner en contexto esto y para hablar acerca de si las movilizaciones, la protesta social es buena o es mala. A ver, veamos. Enviar un saludo y solidaridad a la rebeldía de ese pueblo indígena ecuatoriano. He venido esta mañana para expresar mi solidaridad con Manuela Pic. Aquí está un Ecuador de pie, con dignidad, que apoya un paro, que apoya una marcha. Te vamos a enfrentar en las calles, dejaremos la última gota de sangre. ¿Cómo decirlo sin que suene tan fuerte? Verán, yo les voy a decir lo siguiente. ¿Es merengue o no es merengue? Ayer nosotros en Bajo el Ocaso presentábamos algo que se ha propagado más que la COVID-19, que es la capacidad de mentir, que es la capacidad de engañar, que es la capacidad de engatusar, que es la capacidad de querer sorprender a la gente. ¿Cómo se lo hace? ¿Cómo nos quieren sorprender? ¿Cómo nos quieren endosar? ¿Cómo nos quieren creer un espíritu aspiracional? Aspiramos a que, cuando resulta que en el poder hacen todo lo contrario que plantearon en cuanto a este sendero utópico que muchas veces trazan ciertos sectores económicos y políticos en este país. Con esto yo no quiero deslegitimar la política, me parece que es un instrumento necesario, mal haría yo. No, bueno, todas son manifestaciones políticas, ¿no? ¿Sí? Pero hay un tema partidista y las expresiones. Hay una gran diferencia, ¿no?, entre la política y lo político. Hoy quiero centrarme en lo político. ¿Qué es lo político? Lo político es, básicamente toma de decisiones. Y la toma de decisiones no es transversal, mejor dicho, no solo le pertenece al aparataje público o al aparato público. La toma de decisiones es transversal a toda nuestra sociedad. ¿Cuándo se efectúa toma de decisiones? Bueno, en algunos ámbitos. Y es gracioso porque nosotros tomamos decisiones desde el carácter aspiracional cuando decidimos, quiero que mi guagua entre al colegio de Alcázar, quiero que mi guagua entre al colegio americano, quiero que mi guagua vaya al colegio mayor, menor, como sea, quiero que mi guagua vaya al Eugenio Espejo. Desde ahí nosotros ya estamos construyendo una forma de interpretar la vida y atraviesan esas tomas de decisiones. Pero ¿qué pasa cuando se cierra, se pone coto a todos los canales institucionales, formales, política pública, el propio Estado, y nos volvemos sordos frente a las exigencias y demandas de la mayoría de la sociedad? Ayer nosotros hicimos un ejercicio que me pareció interesante y quisiera que hoy lo volvamos a hacer con Doña Arepita, el Chimi y este personaje que es del Churri, para salir a las calles y retratar un poco en este Vox Populi qué es lo que sienten las personas, qué es lo que siente la gente. Porque está buenísimo preguntarnos qué es la protesta, pero principalmente por qué la gente salió a hacer política y qué es para ellos lo político, cuando hay una realpolitik que no les está facilitando ser escuchados. ¿Se entiende lo que estoy tratando de plantear? Entonces, en conclusión, me parece a mí que estas formas de expresión no tenemos que criminalizarlas, no tenemos que satanizarlas. Por el contrario, tienen que fomentar un espíritu democrático para escucharnos los unos con los otros. Pero acá viene una variable hay que tratar de interesante. entenderlas más bien.
acá viene una variable que es interesante y que quisiera compartirlas con todos ustedes. ¿Qué pasa cuando dentro de esa conflictividad que existe, porque no están siendo escuchadas unas personas y parecería que los únicos que son escuchados son el 0.5% de la población, quizás hasta menos? Pues bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué esas personas no están siendo escuchadas, que es la mayoría de la población, y esta, que es la minoría, impone agendas sin consenso, cuando en campaña prometió todo lo contrario? Y es que la gente me parece que tiene absolutamente clara la película, más allá de lo que el gobierno diga en torno a la desestabilización, en torno a la baja intensidad, en torno a la trilogía de la conspiración, en torno al caos, en torno a la anarquía, que es algo que se repite sistemáticamente en los medios de comunicación, en torno a la gente de bien. ¿Qué es ser gente de bien? ¿Qué es el clasismo? ¿Qué es el esnovismo en este país? ¿Por qué hay racismo? ¿Por qué hay discriminación? ¿Cómo le explicas a un niño indígena que vive refundido en la provincia de Chimborazo, donde no tiene acceso a alcantarillado, agua potable, educación de calidad, que tiene que vivir en esas condiciones durante toda su vida, y ese recambio intergeneracional, porque seguramente tendrá hijos, ¿no? También van a estar sometidos a ese estilo de vida? ¿Cómo le explicas? Y además que luego le van a decir que es ¿Cómo? su culpa, que es pobre porque quiere ser pobre. ¿Cómo le explicas? Exactamente. Vamos Pues a repasar complicado. un poco las imágenes de lo que fue el día de ayer estas movilizaciones. Imágenes del paro en Tungurahua, por ejemplo. Tenemos también lo que fueron las protestas en Chimborazo, lo que ocurrió también en la zona de Calderón. Vamos a empezar por Tungurahua. Para poner las imágenes mientras nosotros hablamos y conversamos también un poquito sobre lo que ha ocurrido, hay una importante movilización. A mí no me parece que el vocero de gobierno nos diga que es una manifestación rural de baja intensidad. Yo creo que eso más bien caldea los ánimos, porque es como decir, es cualquier cosa y eso implica que no nos interesa. Que no tenemos que prestarle atención. Exacto, puede ser una persona la que esté manifestándose. El gobierno, si es que en realidad desde el encuentro tiene la obligación de escucharlo. Y ahí está, en esta movilización en Tungurahua, vemos a mujeres, vemos a familias enteras, vemos a hombres, a jóvenes, vemos a niños también, porque las mujeres indígenas salen con su guagua cargado, no tienen dónde dejarle, no tienen niñera, pues no. Entonces salen todos con una consigna de tratar de hacerle entender a la población y al gobierno qué es lo que están sintiendo, qué es lo que está pasando. En Chimborazo ocurrió lo propio. Ahí vemos en cambio un importante dispositivo también de seguridad que sí sorprende. Tremenda cantidad de policías, militares que estuvieron ahí, mientras se organizaban también los ciudadanos indígenas de estas poblaciones que han salido también a manifestarse en las vías. Aquí sí hubo una paralización del tránsito vehicular, ¿no? Luego tenemos lo que ocurrió también en Calderón. Acá la cosa se puso un poquito más fuerte, hubo quema de llantas, hubo también mucha represión por parte de la policía, militares que estuvieron presentes en esta zona, y lo que básicamente se hizo es frenar la movilización en este sector, ¿no? Esto ocurrió también en Calderón. Se sumaron también los volqueteros. Tenemos las volquetas paralizando también una zona. Bueno, en realidad no paralizaron el tránsito, sino se pusieron a un lado, y también esa es una forma de protesta y decir estamos presentes. A nosotros también nos afecta el tema de los incrementos del precio de los combustibles, y también nos afecta la pobreza en definitiva, ¿no? Y bueno, luego de todo esto, para mencionar lo que ocurrió el día de ayer, queremos ver un video donde se muestra un poco cómo también los policías se han infiltrado en estas protestas. Ustedes cuando estaban haciendo la cobertura y estaban transmitiendo en directo pudieron verlo, una detención por parte de unos ciudadanos que estaban de civiles y que rato menos pensado agarraron a un muchacho y lo entregaron a la policía, ¿no? Pero en este videíto se muestra precisamente cómo hay ese recambio
Los policías entran por estos bloqueos, estas vallas que pusieron, y luego salen otros vestidos de civil, ¿no? Como que les dan el cambio. Ya estuvieron un buen rato afuera, entonces ahora viene un grupo de policías vestidos de civiles con mochilas, encapuchados, que van y se meten en la protesta. Yo creo que esto sí es necesario que pues la policía dé respuestas sobre este tema y nos diga por qué hicieron eso, y si es que estos policías infiltrados también son parte de la violencia y de ese caldeo de los ánimos que se ha dado, que ha encendido a mucha gente también, como que se pone muy mal al ver que esto está ocurriendo. Y esto porque actuaron en varias oportunidades. Ahí vemos que tenemos un videíto de la detención que hacen estos policías infiltrados a un ciudadano. Lo agarran entre tres. Tú dices, ¿con qué potestad, no? Y es un chico, un jovencito, al que lo llevan, lo arrastran, y él se resiste, porque como que, ¿por qué? Mientras la gente está filmando, y dice, ¿de dónde salieron estos personajes fornidos, encapuchados, con mochilas? Y que, bueno, luego se llevan al muchacho y van y lo entregan a la policía. Hay más de 38 detenciones de lo que se conoce. Ya vamos a ver también un comunicado de organizaciones de derechos humanos que han estado pues actuando muchísimo, han estado presentes durante estas movilizaciones y manifestaciones, sobre todo por el antecedente de octubre de 2019, donde también se dieron pues muchas detenciones ilegales. Y también de esta misma forma detuvieron al profesor Medina en el Limonal. Esto fue ya en la jornada previa, pero es lo mismo. Empiezan los policías a toletear a los ciudadanos que están tratando de retener al profesor y decir no se lo lleven, y estos policías infiltrados que lo empujan hasta que ya lo entregan a los policías y lo meten a un patrullero. Entonces creo que esto también es necesario que las autoridades nos den respuestas y que se diga claramente, así como que se dice todo lo malo de lo que hacen los manifestantes, hay que decir todo lo malo que hace la policía para balancear las cosas y para que se entienda en un contexto todo lo que está ocurriendo hoy por hoy en el país. Yo disiento, no sé si todo lo malo o todo lo bueno, es todo lo que sucede. Sí, exactamente. Es verdad, es todo lo que sucede, los hechos tal como son. Digamos, actos de violencia, actos vandálicos, presuntos actos vandálicos, porque ayer yo veía que se incluía en una noticia en Bajo el Ocaso que la gobernación de Cotopaxi se pronuncia en relación a la muerte del periodista. Sí, también lo hizo la CONAIE y el comunicado de condolencias. El comunicado de condolencias y bueno, realmente trágica la situación, es la primera persona que muere, no producto de la represión. Ojo con esto, nosotros somos periodistas, nos debemos a los hechos en sí mismos, no somos peritos, no somos fiscales, no somos justicia. Hasta que la justicia, los fiscales y el peritaje no se pronuncien, nosotros no podemos decir muerto por la represión policial. Es un contexto complicado, sí podemos decir muerto en el contexto del paro nacional, que eso sí es súper importante. Y después las entidades competentes establecerán los detalles pertinentes del por qué perece y fallece esta persona. Pero yo sí quiero decirles algo. Ayer la gobernación de Cotopaxi, que no tiene competencia para dar esos pronunciamientos, porque ellos se encargan de la potestad alrededor de la Policía Nacional, no de los peritajes, pues, no de la fiscalía, no de los estudios de criminalística. Salieron a decir que fue producto de que se cayó de una camioneta. Lo mismo sucedió en octubre de 2019. Así es, me viene a la memoria. Se desmereció a las personas que fallecieron en ese contexto, y a mí nadie me contó. Yo estuve ahí. Yo estuve en las calles. Y me viene a la memoria el caso de los jóvenes que se cayeron del puente en San Roque, ¿no? Ese hecho, Marcoto se llama. Exactamente, ese hecho después es como que se cayó solito, y no fue así. O sea, hubo una represión, un hecho en el que crearon pánico a tal punto que las personas retrocedieron y no se dieron cuenta de que el puente
o sea, de que podían estar en riesgo, pero fue producto del pánico y es en el contexto de la movilización. Esto es más grave todavía porque ya hay una investigación que le hizo la Defensoría del Pueblo. Cuando fallece Marco Otto en el puente que conecta el mercado de San Roque en la parte de los túneles, esta persona tenía un padecimiento, tenía un problema mental, una discapacidad mental, exactamente. Una discapacidad mental. Y él, frente al susto y la embestida policial, cae del puente y todos se hicieron los locos. Nadie se pronunció al respecto, no calificaron las cosas como tenían que haberlo hecho porque había la evidencia en ese momento. Las patrullas, el motorizado de la policía embistiendo a los manifestantes y el muchacho, que era un simple trabajador, cayó del puente y falleció. Y sobre este tema poco se ha dicho. Hay un informe por parte de la Defensoría del Pueblo. Y qué mal que teniendo ya todo este bagaje y este antecedente permitan y faciliten que instituciones que no tienen competencia al respecto se pronuncien y ya den resolución de un caso que tiene que ser investigado. Tiene que existir un peritaje. Criminalística tiene que hacer el estudio. Los peritos tienen que determinar cuál es la causa por la que fallece este periodista. Entonces, el señor Rojas es el periodista que fallece, que pertenecía al movimiento indígena campesino de Cotopaxi. Así es, nuestras condolencias a la familia de Juan Gonzalo Rojas Ayaboca. Exactamente, colega, un comunicador social, expresidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, MIC, dirigente de la Casa Campesina y del Hatun Cabildo de Pujilí, según dice la nota de condolencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, al conocer acerca de esta irreparable pérdida. Nuestras condolencias nuevamente a su familia, a sus amigos y por supuesto a la comunidad de periodistas también. Esto nos duele mucho porque demuestra el riesgo, la vulnerabilidad que tenemos los periodistas al ejercer nuestra labor. Estamos en medio del cruce de estos enfrentamientos y nuestra labor es solamente registrarlo. No hay quienes dicen, ¿por qué están ahí? ¿Por qué se van a meter ahí? Bueno, porque ese es nuestro trabajo. Hay que tratar de entenderlo nuevamente, ponernos en los zapatos de los demás. Y bueno, también las organizaciones de derechos humanos han estado pues presentes, actuando, yo te decía, con el antecedente de lo que ya ha ocurrido previamente en nuestro país. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos el día de ayer lanza una alerta de 4 personas detenidas en el contexto de las manifestaciones en Riobamba, Cajas e Imbabura, que fueron trasladados arbitrariamente a Quito y actualmente se desconoce su paradero. Esto lo dicen el día de ayer, lanzan esta alerta 27 de octubre de 2021 y dicen que abogados de esta Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos estuvieron en la madrugada del 27 de octubre en la unidad de flagrancia de Pichincha, ubicada en La Patria, y 9 de octubre en la ciudad de Quito. Mientras pues ellos estaban presentes, llegaron detenidos los ciudadanos Guzmán, Yasaca, Mario Giovanni de la ciudad de Riobamba, también pues otros ciudadanos, Johnny Villarreal, de estas comunidades antes mencionadas, y todos ellos privados de la libertad en el contexto de la protesta y manifestación. Al menos uno de los detenidos mostraba evidentes signos de haber sido golpeado, es lo que dice este comunicado, además de esta alerta de que no conocen el paradero de 4 de los detenidos durante estas protestas en Riobamba, Cajas e Imbabura. Y está la alerta de esta alianza de organizaciones por los derechos humanos que está trabajando fuerte durante estos días, acompañando las protestas, registrando lo que ocurre también y pues viendo estas vulneraciones de derechos humanos que se cometen. Bien, por acá nos dice Raúl Zacoto, el señor Rojas, además de ser periodista, también fue expresidente del movimiento indígena Cotopaxi, sí lo dijimos. Por favor, se resbaló nomás y se dio en la maceta, dijo la señora ministra. Es que ese es el tema, os insisto en esto, queridos amigos. Nosotros debemos esperar un pronunciamiento oficial, y si no existe tal, hay entidades competentes que tienen que hacer las investigaciones. Ojalá no suceda algo similar con lo que sucedió con este informe que presentó el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión,
Y más allá de que haya sido el defensor el que lo presenta, recuerden pues que fue una comisión acreditada pues la que realizó la investigación, en la que incluso estuvo el señor Juan Carlos Solínez. Fue candidato del presidente de la República en su momento en el año 2017, candidato a la vicepresidencia. Entonces, yo sí creo que, me parece a mí que si algo similar sucediera con eso, o sea, realmente, ¿qué quieren esperar? ¿Que exista un pronunciamiento todavía por parte de Amnistía Internacional, por parte de la OEA, por parte de la ONU? Que se repita lo que sucedió en octubre, cuando el país fue noticia en todos los medios internacionales, porque los nacionales claramente hicieron un coto, sobre la violación sistemática a los derechos humanos. Complicado, yo no sé, si no queremos ver esta situación, es muy difícil que nosotros podamos trazar una hoja de ruta de acá a futuro. La gente no está saliendo a las calles porque le da la gana, o porque son vagos, o porque son vándalos, anarquistas, conspiradores, desestabilizadores. Yo te pregunto a ti, querido amigo, que quizá tienes una zona de confort un poco más amplia, ¿qué sucedería si no tienes la posibilidad de darles estudio a tus hijos, si no tienes la posibilidad de pagar tu vivienda, si no tienes servicios básicos, encima de eso te suben el combustible? Hay un decreto que puede ser bastante perjudicial para el sector eléctrico del país, que puede elevar los costos, podría elevar los costos de las tarifas. ¿Qué alternativa te quedaría? Dímelo, porque hay gente que muy suelta de huesos tuitea, se pronuncia en las redes sociales, ponen sus estados de WhatsApp, paralizar de vagos. Hay que sacar esa idea de la cabeza, porque hay un amparo constitucional que establece el derecho a la resistencia. Más bien, lo que yo quisiera, y creo que la mayoría de ecuatorianos quisieran, es que se pueda escuchar esas demandas y exigencias, y tanto el presidente de la República como los sectores que hoy se están manifestando, encontrarse, entenderse, solucionar, mitigar todas estas cosas que están sucediendo en el país. Hay personas que reducen tanto este fenómeno y hecho y problema social que dicen que se trata de una conspiración, cuando eso no es real. No sé en qué momento vamos a difundir este Vox Populi para que ustedes se den cuenta, pero me parece a mí que es sustancial que escuchemos a la gente, y nosotros, como periodistas, hemos intentado hacer ese ejercicio. Así es, así es. Ya lo vamos a escuchar, porque ayer hicimos este recorrido preguntándole a la gente si es que siente el impacto o no, porque luego sale el gobernador Cebolla, el gobernador Arosemena, el día Joe. De Guayas, y dice: la cebolla no ha subido, nada ha subido, y así que no molesten. Pues básicamente dice eso, ¿no? Y no es real, no, así como mandan estos policías infiltrados, deberían mandar personas a que le consulten a la gente qué es lo que está sintiendo. Técnicos, Sofi. Hagan el favor. Hagan el trabajo. No, así no fueran técnicos, que manden aunque sea, no sé, alguien de confianza ahí, y que se dé una vueltita en la tienda, converse con la gente, haga ese ejercicio de conexión con la ciudadanía. Sería importante. Esto que también tenemos que hacerlo los periodistas, para no desconectarnos y no perdernos a veces en un montón de cosas que se dicen diariamente o en las mismas redes sociales. Vamos a escuchar este Vox Populi. Lo tenían, ya lo vamos a ver en un ratito, ya lo vamos a ver, pero antes sí quería pues mencionar algunas cositas más, algunas cosas adicionales. Primero que también el decreto de estado de excepción ha sido, la Corte Constitucional tiene que dar su pronunciamiento, ¿no? Entonces, frente a esto, desde también las organizaciones de derechos humanos han comparecido en calidad de amicus curiae dentro de esta causa para solicitar que se tome en cuenta el criterio para el control de constitucionalidad en este estado de excepción decretado por el Ejecutivo, y pues dicen que no es pertinente, ¿no? Es importante también porque desde las organizaciones de derechos humanos y también las organizaciones sociales han manifestado que el estado de excepción de alguna forma coincide con este tiempo de movilizaciones, de inconformidad social, y que más bien buscaría pues generar represión, y que las Fuerzas Armadas estén en las calles también para reprimir lo que es la protesta social. Pero en medio de todo esto, ¿qué ocurre?
cuando escuchamos el día de ayer que podrían incrementarse el precio de los pasajes. Perdón que nos reímos porque ayer se dio una circunstancia muy curiosa, porque ustedes ya lo dijeron ayer en el programa, un personaje que negocia por el lado de los transportistas con el gobierno. Ojo que aquí hay que hacer una separación. Hay que hacer una separación bastante clara. Cuando nosotros nos referimos al sector del transportismo, nos referimos a esa gente que tiene la capacidad adquisitiva de tener empresas, grupos, cooperativas, etcétera, etcétera, que son dueños, que ponen a los conductores a trabajar. Ojo, no a los conductores de sí mismos que sabemos que la están pasando bastante mal, o a ese pequeñísimo comerciante que lo que hace es endeudarse para adquirir una camionetita y poder hacer fletes y transportarse. Con esos no es esta interpelación que queremos realizar, porque si hay un carácter corporativo, si hay un carácter por debajo de la mesa, si hay un tongo que se lo tiene que evidenciar, y no lo digo yo, lo han dicho las propias investigaciones de la doctora Soledad Stoessel de la Universidad Nacional de La Plata, que revela un carácter corporativo en el sector transportista, sobre todo de su dirigencia, completamente desconectada de la realidad de sus representados, que es gente que la está sufriendo y padeciendo, que no llega a fin de mes a ajustar. Y te digo porque conozco bastante bien este caso, incluso tengo personas cercanas y familiares que están realmente remándola todos los días para poder subsistir, que han tenido que bajar los costos y ellos asumir ese gasto y llevar migajas a su mesa. Eso es lo que está sintiendo esta gente que es de, como decía en su momento el señor Marx, el ejército de reserva del sector transportista. Y al señor Yanes le vamos a escuchar en dos personajes, porque primero dijo una cosa y luego dijo otra. El señor Jorge Yanes primero habló de la posibilidad de que se incremente el precio de los pasajes. Y estas fueron sus palabras, por favor. Nosotros solamente estamos reproduciendo la entrevista que le dio al medio Tu Voz TV. No nos la dio a nosotros y nosotras la copiamos íntegro, obviamente dando los créditos al medio Tu Voz TV. Y la reprodujimos en su totalidad. No aumentamos palabras, no las restamos, lo pusimos íntegro y aquí está. Esto es lo que él dijo sobre el incremento del precio de los pasajes. Pedirá el modelo tarifario para que entre en vigencia a través de los municipios y de esa forma entrará también en vigencia la tarifa que ayer el señor director de la Agencia Nacional de Tránsito nos manifestaba que no puede ser menos de 50 centavos. Nosotros le hemos dicho que para que se consense y se amortigue un tanto el tema con la población, que arrancaríamos con 45 centavos y en diciembre que se elevará el sueldo y salario se ponga en vigencia ya los 5 centavos más. Es decir, que se va a incrementar el valor del pasaje a nivel nacional. Esa es la decisión, porque a nivel nacional es la medida del valor de los combustibles. Esto es para todos los ciudadanos, el sector público que usted representa en Quito y en otras provincias. Definitivamente esa es la única decisión para que el transporte pueda seguir subsistiendo, porque caso contrario, si nos ofrecen exoneraciones, repuestos, llantas, etc., de plano le hemos rechazado y le hemos dicho que eso nunca tuvo vigencia, nunca sirvió para la transportación. ¿Y esta es una decisión tomada con el gobierno? El día de ayer consensuamos hasta las 9 de la noche. ¿Con quiénes? Con el ministro de Transporte, el director de la Agencia Nacional de Tránsito, y para la elaboración del modelo tarifario hemos dicho que esté presente los técnicos del municipio y luego las autoridades, empezando por el alcalde y los señores de la Comisión de Movilidad, el gobierno nacional, el presidente y nosotros transportadores. Y definitivamente lleguemos ahí a un finiquito. Es decir, que a partir del 15 de noviembre, ¿cuánto costaría el pasaje del transporte público a nivel nacional? Nosotros pensamos arrancar con los 45 centavos. Pero está clarito, o sea, no estamos poniendo palabras en su boca, señor Yanes, usted dijo eso, le repreguntan 3-4 veces la periodista de Tu Voz TV, ¿el 15 de noviembre subiría el pasaje? Sí, vamos a arrancar con 45 centavos porque somos buena gentes y nos han dicho que 50, pero nosotros dijimos, no, pensando en que la gente está mal, 45 nomás. Ya cuando suban el sueldo el próximo año, si es que suben, será ya de 50 centavos. Esto lo dice el señor Yanes y como dice el dicho, 3 doritos después, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó?
y encima más se pega con nosotros, el medio que publica... Esto es Tu Voz TV, lo ha dicho primero en el canal RTU, el señor Llanes ayer en entrevistas, parece que se asustó, le llamaron, porque ya el señor director de la Agencia Nacional de Tránsito salió y dijo, no, nosotros no tenemos competencia, no hemos dicho nada, no va a pasar nada. El señor, ministro de Obras Públicas también dijo algo, ya lo vamos a escuchar, pero... se carga con nosotros, pobres, que solamente reprodujimos lo que él dijo. Y ahí está, señores, ustedes lo escucharon clarito. La periodista le pregunta, ¿el 15 de noviembre sube el pasaje? Sí, a 45, no a 50, porque nosotros entendemos que... somos chéveres. Sí, somos chéveres y entendemos que la situación está difícil, y 50 para después. ¿Tienes el otro videíto? Claro que sí, aquí está, nos culpa a nosotros, por favor. ¿Qué pasó? Que lastimosamente yo nunca he estado en Radio Pichincha, que parece que es el origen de esta infundada noticia. He manifestado yo en otro medio que el día de ayer, con la reunión con el señor ministro de Transporte y el doctor Adrián Castro de la Agencia Nacional de Tránsito, nos manifestaron que el 15 de noviembre recién saldrá la metodología para la aplicación de las tarifas a nivel nacional y que será puesta a consideración de los municipios, y nosotros le habíamos puesto, pero que esta metodología sea con el carácter de obligatorio para los municipios. En ningún instante he dicho... Pero por eso yo les decía que hoy mentir en este país es tan sencillo y se ha propagado más rápido que la COVID-19, que yo sí creo, queridos amigos, que tiene que convocarnos a una profunda reflexión. ¿Qué tan descompuesta está nuestra sociedad? Hemos entrado en un proceso de descomposición sin precedentes, que en este preciso momento, ya no sé, o sea, en qué estado nos encontramos, cómo nos encontramos. Tenemos un video para rematar, para que ustedes se fijen en el remix del señor Llanes, y se den cuenta que no es culpa de Radio Pichincha. O sea, vamos a reír en vez de llorar. Mejor, preferible, ya, que fluya. En ningún instante he dicho que el 15 de noviembre ya sale el valor de una nueva tarifa. Desmiento a la persona que salió con esta infundada noticia. Es decir, que a partir del 15 de noviembre, ¿cuánto costaría el pasaje del transporte público a nivel nacional? Nosotros pensamos arrancar con los 45 centavos. Desmiento a la persona. Pero más o menos igual está el presidente, pues primero apoya las protestas, luego ya no, dice no tengo bienes en paraísos fiscales, luego sí, aquí mismo están y allá también, en los dos lados, y bueno. Además que hay otra mentira que el señor dice. Yo sí quiero que nos centremos también brevemente en este tema, que hay una mentira que a mí me espeluzna, porque el señor dice que nunca ha funcionado eso de que nos den las llantas, nos den los cambios del motor de ni sé qué ni sé cómo, de que nos faciliten esas cosas, los aceites no. Mentira. Falso de falsedad absoluta. ¿Por qué? La información oficial desmiente al señor. Así como él mismo desmiente. Es gracioso, ¿no? Porque Llanes desmiente a Llanes. Fíjense en esto que a mí me perturba. Con el plan Renova, los transportistas dejaron de consumir un total de 26.243.974 galones de combustible en 5 años, lo que significó para el Estado un ahorro de $28.343.491. ¿Por qué? Porque renovaron todas sus flotas de buses. Mayor epicentro en la ciudad de Guayaquil. Ustedes se deben acordar, queridos guayaquileños, cómo eran los buses antes. Acá en Quito también nos debemos acordar cómo eran los buses antes de este plan Renova. Y esta fue una política direccionada al sector transportista y especialmente a los que tienen la posibilidad de estar enrolados en el sector transportista. El señor Llanes, paradójicamente, no sé si sea su hijo, el señor Edison Llanes, que fue gerente del Metro de Quito, pero lo que sí llama la atención es que no es pues un conductor, un chofer que se levanta todos los días a las 5 de la mañana a poner a funcionar la máquina y a transportar a todos los pasajeros a su sitio. Los fans de Carlitos Minango no. No son los fans del Carlitos, del Estevitan Minango, por si acaso. El señor Llanes figura como presidente ejecutivo de la compañía Translatino según la Superintendencia de Compañías. Y también figura
o estuvo vinculado a la compañía Gestión Integral de Transporte Geintesa S.A. Casual o paradójicamente, o la casualidad, la causalidad de la vida, mejor dicho, puso a uno, no sé si sea su hijo o familiar directo, que es el señor Edison Llanes, como gerente del Metro de Quito, para que ustedes identifiquen cómo se conectan las cosas y cómo se negocia con este sector o con este estatus del sector del transportismo quiteño y ecuatoriano. Y con las necesidades de la gente. Recordemos que los transportistas, pues a último momento dijeron, no, nosotros no vamos a la paralización, vamos a sentarnos a conversar. Y bueno, yo no sé también ahí el papel de los operadores políticos, el señor Marcelo Cabrera, el ministro de Obras Públicas y el señor director de la Agencia Nacional de Tránsito, porque yo no creo que haya mentido el señor Llanes sobre esta reunión. Dice clarito, dice con detalles, hasta las 9 de la noche de ayer nos reunimos y acordamos en que se va a subir la tarifa. Entonces, el señor Marcelo Cabrera sale y dice que efectivamente se va a enviar este plan de tarifas a los municipios para que sean ellos quienes analicen. Botamos la pelotita a los municipios y ahí que se arreglen. Acá el señor Guarderas ya dijo, no, acá no, acá no se va a subir las tarifas. En Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri fue un poco pues más minuciosa en explicar que efectivamente representa el incremento de los precios de los combustibles en pérdidas o por lo menos en menos ganancias para los transportistas y que van a buscar la forma de acordar con ellos para que no le impacte en el precio final a los usuarios del transporte público, pero de que va a existir este análisis, va a existir y ahí están. Exacta? ¿Qué fecha exacta? No podría decirlo yo. Bueno, yo sí tengo. El 15 de noviembre se reúnen para trabajar este tema. Bueno. Vamos a tener resultados sí o sí. Pero no sabemos cuándo van a subir el beneficio de la duda, queridos amigos, porque el señor Llanes sale a decir que 45 centavos. Después, no, nos dijeron 50, pero nosotros como somos chéveres, bacán champú, vamos a poner solo 45. Después, no, era mentira y era una mentira difundida por Radio Pichincha. Ah, no, pero fui yo mismo, ¿ya? Sí. Démonos el beneficio de la duda a nosotros mismos para ver qué es lo que está sucediendo en esa negociación. ¿Qué está pasando? Exacto. Trucha, a río revuelto. Escuchémosle al señor Marcelo Cabrera, él lo dice, pero ahí está clarito, o sea, para que no nos perdamos mucho. Perfecto. La competencia del transporte, y en esto permítame ser claro, no es solamente para cobrar licencias, cobrar rodaje y otros temas que tienen los municipios, sino también para tomar todas las competencias. Y una de las competencias es determinar la tarifa en cada una de sus ciudades en función a las especificidades propias de cada ciudad. De tal manera que nosotros estaremos cumpliendo hasta el 15 de noviembre, enviando la metodología y pidiendo que los GATS comprendan que el llevar una competencia, el tomar una competencia del transporte implica también el absorber temas que a lo mejor no les gusta, pero son temas que son parte de la misma. Los taxis, la carrera mínima también. Creo que está bastante claro, ¿no? No sé si existen algunas dudas. Ustedes interaccionen, por favor, con nosotros, planteen sus dudas. Hay que seguir profundizando y caracterizando este sector transportista, sobre todo la élite del sector transportista, que es la que realmente tiene la capacidad de veto. No sé hasta qué punto, ojo, no sé hasta qué punto, porque parte de los taxistas ya se han deslindado completamente de la dirigencia y han hecho caravanas al norte de la ciudad a reclamar. ¿Y por qué reclama esta serie? Para ponerlo así sintético, y me parece que el mayor aporte que ha hecho Doty a la sociología, al periodismo y a la comunicación es haber creado esta célebre frase: chochólogos. El resto somos chochólogos. ¿Y por qué protestan los chochólogos? Pues bueno, escuchemos, miremos lo que la gente siente frente a las medidas de ajuste, de estrangulamiento financiero que hoy está imponiendo el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Miremos y escuchemos. Cuénteme, ¿cómo le ha afectado el tema del incremento de precios en estos últimos días debido al alza de los precios de los combustibles, específicamente del diésel?
Sí, realmente sí ha afectado, sí se ha notado el cambio, porque hay productos que han subido, o sea, yo pienso que sin mucha justificación, no suben y no bajan. Se han mantenido con precios altos, por ejemplo el tomate de árbol, el verde, el maduro, eso está subido y no baja. Por ejemplo, yo compraba una caja de tomate de árbol, le compraba en 7.50, ahora le estoy comprando en 11.50. O sea, hay bastante diferencia. Yo traía un cuarto de limón en $6, ahorita traigo la mitad por $6. ¿Cuánto subió la harina? $3 el quintal. Lo que tiene que ver aceites, También, todo ha subido. ¿De cuánto a cuánto se materia prima? No les sabría dar un estimado así exacto, pero sí. O sea, un 10% más en el costo del producto. En este momento lo mantenemos por el tema de la situación económica que está viviendo el país, pero no sé hasta cuándo. Por ejemplo, para enero teníamos el pan de maíz, nos entregaban a un costo de 18 centavos, ahorita nos entregan a un costo de 25 centavos. Para la venta al público se ha conservado el precio. Que antes ponía $5 de gasolina o 2 galones. Ahora tengo que poner lo mismo, pero pagando 5,10. ¿Qué quiere decir eso? Que son menos galones, menos gasolina. Pero quiere decir que recorro los mismos kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que poner de mi bolsillo 10 centavos más. Pero eso multiplicado por todo el mes son $30. $30 que son menos a mi ganancia. ¿Qué quiere decir? Que como que no he trabajado una semana. Porque antes usaba, medio tanque usaba $5. Ahora me toca poner en la misma cantidad de antes, pongo $10. Yo trabajo desde las 6:30 hasta las 4:30, 5, con las justas de avance hace unos 30, 35, porque afuera no hay tanta competencia que hay. Las plataformas se ofrecen y van carreras con menos. Digo, no sé si estas sean razones para el gobierno, para el presidente de la República, para todos esos manes que dicen que los vagos nomás protestan, los ociosos, los desestabilizadores, los conspiradores, los que quieren paralizar al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te propongo en algún momento, querida Sofi, Arepita, para no perder la costumbre, hacer un programa especial sobre qué pasa con el sector de la clase media. Existe un desplazamiento social. ¿Qué ha sucedido al respecto de esto? ¿Qué sucede con todo esto? Algún momento el escritor argentino Rafael Ton escribió hace algunos años un extraño libro que a mi gusto, lamentablemente en boca del presidente de la República, le quitó quizá la posibilidad de que pueda interpelar a otro sector, ¿no es cierto? Y el colombiano Alex Guardiola Romero analizó esta temática en las últimas elecciones de su país, en las recientes, que se dieron cita ya en Colombia, ¿no es cierto? Y dijo lo siguiente: la gente vota por quien se parece a lo que él mismo quiere llegar a ser, por el candidato o la candidata que representa sus aspiraciones sociales, por la figura que sintetiza su sueño, no de sociedad o de país, ¿sí?, sino de figuración social. Votar se convirtió en un acto de arribismo. Yo quitaría esa palabrita y pondría esnovismo. Yo creo que esto merece una profunda reflexión, queridos amigos, de sentarnos a discutir en familia, de plantear y preguntarnos qué país tenemos que dejarles a nuestros hijos, a las generaciones que vienen, en qué condiciones van a asumir este entramado social y qué van a tener que hacer para superar esta miopía que hoy por hoy padecemos en todos los estamentos del Estado y la sociedad civil. En la mañana Alexis hablaba de un tema que nosotros también lo hemos tocado antes, es el tema del endeudamiento, por ejemplo, en nuestro país, y este endeudamiento pues nos toca a diferentes sectores, pero especialmente a la clase media, ¿no? Porque, lo decíamos, hay un 47% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza con menos de $90 al mes. Y obviamente pues tienen mucha dificultad para endeudarse en el sistema formal bancarizado, ¿no? Quizá con los chulqueros que luego los extorsionan, pues andan rondando por ahí, ¿no? Pero quienes se endeudan en instituciones formales son quienes están en la clase media, ¿no? Y se resisten un poco a cambiarle a su guagua de colegio a uno más económico o ponerle en uno fiscal porque estaban cómodos en el colegio que estaban y el cual podían pagar.
han tenido, y ya lo vimos, hicimos un programa especial sobre el tema de las escuelas, de los colegios y cómo se ha dado esa movilidad de estudiantes del sector privado al sector público de la educación. Y las cifras que no se miden son los padres que los han cambiado de establecimientos privados a otros privados, pero que cuestan un poquito menos, ¿no? Bastante menos en realidad, según los testimonios que habíamos recogido y que los compartíamos con ustedes. No pueden pagar las pensiones tampoco, de sus hijos. Menos estarán pensando ahorita en una maestría, en profesionalizarse, en seguir avanzando en la capacitación, que se supone que es lo que te da herramientas para salir de la pobreza, para no ser pobre porque quieres. Vemos que también hay un problema tremendo en el caso del BIES, con mucha gente que está endeudada y que está perdiendo sus casas en este momento. Esto es sumamente triste porque una de las aspiraciones que tiene el ser humano es tener su techito, ¿no? Donde guarecerte si es que llueve, donde pasar la noche cuando hace frío. Es decir, es una aspiración muy legítima y muy importante desde el punto de vista del gobierno resolver esta problemática de los ciudadanos. Y lo que vemos es que el BIES, a pesar de que dice que está reestructurando deudas, no está fijándose en la realidad económica de esa población que no puede pagar ahora mismo sus créditos. Y hay muchas casas que están por rematarse, muchos departamentos que están por rematarse. Y esto es un problema grave, es un problema social que nos está quejando, que nos está afectando, y es lo que está perdiendo de vista el presidente. No sé si intencionalmente o porque alguien se está poniendo enfrente y no le deja ver lo que está pasando. No, yo creo que el presidente responde a un sector económico, social, político bastante claro. Si no lo quisimos ver en su momento y en su contexto, está bien, están en su derecho. Pero yo sí quiero decirles, queridos amigos, que hagamos este ejercicio que a mí me pareció interesante, porque escuché a Rafael Ton en una entrevista y yo coincido. El mejor sociólogo que ha existido en la historia de América Latina no es cualquiera de los que podamos tener en el radar. Se llama Roberto Gómez Bolaños, y la mejor radiografía que ha existido al respecto de la realidad latinoamericana y sobre todo de sus clases medias es del Chavito del Ocho. Veamos el Chavito del Ocho, reflejémonos en el Chavito del Ocho, veamos quiénes son don Ramón, quiénes son doña Florinda, quiénes son el señor Barriga, y no sé, si usted se ve en el espejo un poquito blanquito, suquito, ojitos verdes como el galán de Cuyuja, entonces hay que caracterizarnos siempre y cuando tengamos bastante bien puestos los pies sobre la tierra y entendamos que esto no se trata de quitarte a ti, restarte a ti o sacarte a ti. Se trata de empezar a ver más allá de nuestras narices, de nuestra parcela, de nuestra parroquia y entender que sí o sí tenemos que convivir en sociedad. Bueno, una reflexión. 10 de la mañana en punto. Hoy se nos va de vacaciones, iba a decir, se va a... Yo me voy de vacaciones, mándame. No, usted no. El presidente Lasso se va de viaje el día de hoy y regresa en 10 días. Y después de eso ha invitado a un diálogo a las organizaciones sociales. Se va con una importante comitiva. Hay unos días que tiene una agenda en esta cumbre climática. Y en Glasgow. Exactamente, pero también hay unos días que tiene una agenda privada que esperaríamos que nos diga si son de vacaciones o si tiene algo especial que hacer, a dónde se va, porque a nivel internacional también los medios están muy pendientes del señor Guillermo Lasso por el tema de los Pandora Papers. Y claro, cuando se va al extranjero hay unos días que no sabes qué va a hacer, dices, ¿qué irán a arreglar por ahí? O solamente irán a descansar. Por algunas porque yo creo que, bueno, dijo, les voy a dar un día más de feriado para yo irme 10. Qué buena relación que hiciste. Bueno, queridos amigos. Y 1 minuto, nosotros nos despedimos ya. Como siempre lo decimos, usted, solo usted, es dueño de las conclusiones. Chau.